Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿vale? La charla le íbamos a dar dos personas, la que sabía y yo, o sea que habéis tenido mala suerte, por la que sabía se ha puesto mala, con lo cual, entre eso, que son las 3 de la tarde y que estéis todos sobaos, yo no sé cómo va a acabar esto, pero bueno. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez algo con Azure? ¿Y cuántos de vosotros sabéis qué es Azure? Bueno, pues nada, la idea de hoy es ver cómo con Team Foundation Server y con las herramientas de Visual Studio vamos a poder gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones en Azure, ¿vale? Vamos, sobre todo, porque, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con código de Azure? Bueno, pues podemos crear proyectos, ¿de acuerdo? Podemos proteger esos proyectos de código fuente con TFS, pero ahí no hay ningún misterio, no hay nada especial, por decir así, que se diferencie entre un proyecto de Visual Studio de Azure de un proyecto de Visual Studio web normal y corriente, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a entrar ahí. Protegemos el código con TFS, gestionamos nuestro código fuente de la misma forma que gestionamos cualquier código fuente, ¿vale? ¿Dónde vamos a entrar un poquito más en detalle? Pues en los despliegues y en la monitorización, ¿vale? Vamos a ver cómo con Team Foundation Server nos podemos crear builds automatizadas que compilen nuestro código fuente de Azure y los despliega automáticamente a la nube, ¿vale? Sin tener que estar nosotros realizando todo el proceso. Vamos a ver cómo modificar la plantilla de procesos de TFS para poder hacer eso. Si luego nos dais la caca un poquito en los blogs y en Twitter, prometo enviaros por correo la plantilla de procesos que hace el despliegue, gratis y todo. Más cositas. Vamos a ver cómo monitorizar, cómo depurar una aplicación desplegada a Azure. Porque claro, depurar en local es muy sencillo, pero ¿cómo depuro yo en las nubes? ¿Cómo yo sé una aplicación que acabo de subir y me está cascando, que ni siquiera me está arrancando? O sea, ni siquiera puedo ver cuando me conecto con el explorador, con el Internet Explorer, ni siquiera me da nada porque todavía no me ha arrancado ni siquiera la máquina virtual. ¿Cómo puedo ver yo por qué me está dando ese fallo? ¿Vale? Tampoco me puedo conectar por terminal porque todavía no ha terminado de ejecutar todos los procesos. Bueno, pues también lo vamos a ir viendo, ¿vale? Me da igual, como queráis, levantéis la mano, hacéis preguntas, esperéis al final, me da un poco como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Bueno, en Azure, para empezar, tenemos dos entornos, ¿de acuerdo? Tenemos un entorno de producción y un entorno de staging o preproducción, ¿vale? Cada vez que yo me creo un servicio y quiero desplegar una aplicación, por decir así, voy a poder hacer el despliegue en producción o en staging. Si hago el despliegue y las cajitas están de ese color, están en color azul, estoy pagando pasta, ¿vale? Eso tenerlo en claro. En el momento en el que yo despliego una aplicación Azure, aunque la aplicación esté parada y no tenga ningún servicio, yo estoy pagando, ¿de acuerdo? Y pago lo mismo por producción o por staging, porque mucha gente me dice, joder, pues, ¿qué pasa? ¿En preproducción no se paga? Es exactamente igual, es la ventaja de Azure. ¿Cuántas veces hemos soñado por tener un entorno en producción idénticamente al de preproducción? Bueno, pues en este caso lo podemos llegar a tener, ¿vale? La única diferencia entre producción y staging es que en staging mi URL va a ser un guid.closeapp.net y en producción va a ser el nombre que yo le dé .closeapp.net, ¿vale? Es la única diferencia que voy a tener, pero las máquinas físicamente son igual, los mismos recursos y todo idéntico, ¿vale? Parece que el ratón que está ahí un poco para allá. A ver. Vamos a ver las fases. Un segundito, yo creo que se me ha pasado. Vale. Vamos a ver las fases de despliegue, ¿de acuerdo? Primero, desarrollo en local, ¿vale? Para desarrollar en local, por si no lo sabéis, vamos a tener un entorno de desarrollo, un emulador en el que cuando yo ejecuto mi aplicación de Azure, por decir así, mi rol de Azure, luego veremos un ejemplito, ¿vale? Se va a ejecutar en un emulador.
Entonces, yo ahí, más o menos, tengo al 90-99% de probabilidades de que si mi aplicación funciona ahí, va a funcionar cuando yo lo suba a la nube, ¿vale? Voy incluso en el despliegue, voy a poder decir cuántos nodos quiero, cuántas máquinas virtuales quiero que me despliegue. Y vamos a ver en mi emulador, en local, vamos a poder ver que me simula también todas esas máquinas, ¿vale? Voy a tener también una zona de almacenamiento. No sé si os los han contado durante el día de hoy. Uno de los servicios que nos proporciona Azure es el storage. El storage es una zona donde yo puedo almacenar información. Así, principalmente, el storage tiene tablas, que son tablas no relacionales, blobs, que es para subir archivos grandes, y colas, ¿de acuerdo? Que es las colas de toda la vida. Tienen su un poco pejigueras porque tienes que quitar tú los elementos de la cola, si no, cuando los quitas, cuando tú obtienes un elemento de la cola, lo que te hace es que le pone visible igual a false, pero no te lo elimina, lo tienes que eliminar tú, porque si no, al cabo del tiempo vuelve a aparecer otra vez ese elemento. Es un poco pejigueras, pero bueno, al fin y al cabo cumple su función. ¿Qué suele hacer la gente luego? Pues la gente, una vez que ya ha probado en local que funciona bien su aplicación, lo que hace es que sube la parte del storage a Azure, es decir, en el fichero de configuración de mi aplicación apunto a la nube, en todo el almacenamiento, SQL Azure tal, y hace una prueba mixta. Sigue haciendo hosting de su aplicación web en local, pero tira de los datos directamente contra Azure para ver que todo está funcionando bien y que luego no voy a tener problemas en el despliegue. Y luego ya por último, lo que hace es desplegar a staging, ¿vale? Despliega como el storage es único, ¿vale? No hay más movida, y despliega lo que es la aplicación, los roles que yo tenga, lo despliega directamente a staging. Y luego de staging lo desplegamos a producción y lo hacemos con un vSwap. Luego veremos qué es esto del vSwap, es algo muy sencillo. Yo tengo mi máquina o mis máquinas de producción y las de preproducción, y le digo que se intercambien, y lo que hace es cambiar las IPs internas, con lo cual, para mí, lo que antes era producción pasa a ser staging, y lo que era staging pasa a ser producción, y se acabó. Y tarda en torno a 10-15 segundos, prácticamente no tarda nada, o sea que es una forma de entornos bastante ágil y bastante potente, ¿vale? Luego, de todas formas, volveremos a esto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos cuando nosotros queremos empaquetar una aplicación? ¿Vale? Yo tengo mi aplicación, ahora veremos un ejemplito, tengo mi aplicación ya creada, ¿vale? Y la quiero desplegar a Azure. Entonces, lo que tengo que hacer es o bien hacer el despliegue desde la web, desde Azure, o bien hacer el despliegue desde Visual Studio, ¿vale? Veremos cómo hacerlo de las dos formas. No lo haremos porque tarda 15 minutos y entonces me cargo la charla, pero al menos para que os queden un poquito las ideas claras. Hay como dos tipos de archivo, el fichero de configuración, ¿vale? Y los assemblies y documentos que forman parte de la aplicación web. Entonces, esto lo que hace es los archivos que forman parte de la aplicación web, DLLs y demás, las mete dentro de un archivo comprimido que se llama CSPKG, que es realmente lo que vamos a desplegar a todas las máquinas de Azure, y luego un archivo de configuración. Este archivo de configuración es donde yo puedo meter pues, mis cadenas de conexión, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que os recomiendo es que saquéis de vuestro webconfig todo lo que podáis y lo metáis en este archivo de configuración. ¿Por qué? Pues porque el webconfig se mete dentro del CSPKG, con lo cual, si queréis modificar cualquier chorrada, vais a tener que desplegar otra vez toda la aplicación. Mientras que si lo metéis en el ficherito de configuración, como estáis viendo, el ficherito de configuración va aparte y ese lo podemos ir modificando sin tener que hacer despliegues nuevos, ¿vale? ¿Lo veis? Una triste cadena. ¿Qué puedo yo meter en este fichero de configuración? Cualquier cosa que yo acceda por API, cualquier cosa que yo acceda a configuration por programación, lo voy a poder meter aquí.
Cualquier cosa que acceda Visual Studio, que acceda al framework, no, porque no le voy a poder decir que en vez de tirar del webconfig, tire de aquí. Por ejemplo, las sesiones. Las sesiones es el framework el que se encarga de ir al fichero del webconfig a saber qué modelo de sesiones yo tengo. Pues eso, por narices, se tiene que seguir quedando en el webconfig, pero lo que pueda sacar, sacarlo. ¿Vale? Hoy estaba en los Hangouts Labs y me preguntaba uno que ¿qué pasa si tengo que modificar un CSS o un fichero de JavaScript? Pues que depende de lo bien o lo mal que lo hayas hecho, te toca o desplegar la aplicación entera, para un simple archivo te toca desplegar la aplicación entera, o lo que puedes hacer es, que es lo que yo recomiendo, meterlo dentro de los blobs. Los blobs, como quedamos, es un almacenamiento externo, con lo cual lo que podemos hacer es que nuestra aplicación web referencia a esos blobs, a ese CSS, y si yo quiero cambiar algo, simplemente lo tengo que cambiar ahí. Es como cambiar en una carpeta, por decir así. No tengo que desplegar otra vez mi aplicación. ¿Qué más ventaja tiene esto? Pues que aparte, esos blobs se pueden distribuir con el CDN, con lo cual, si yo mañana mi aplicación la despliego en Estados Unidos y en Europa, se va a replicar toda esa información tanto en un sitio como en otro, y el que está en Estados Unidos lo cogerá de su CPD más cercano, y el que esté en Europa del suyo, con lo cual al final ahí también gana rendimiento. ¿Vale? Como hice ahí, al final con Visual Studio Tool for Windows Azure, pues vamos a hacer un despliegue. Dime. ¿Cómo harías un despliegue de una aplicación PHP? Pues tienes dos formas. Tienes unos aceleradores, ¿vale?, que se han programado Microsoft para poder hacer los despliegues esos dentro de Azure, ¿vale? Y si no, hay un proyecto dentro de, que lo puedes hacer a pelo por decir así, dime. Hay un proyecto. Eso es lo que quería saber. Si tú puedes meter toda la aplicación de PHP dentro de Visual Studio y le dices que eso lo empaquete, o sea, que esté embedido dentro de la aplicación del rol. Claro, por ejemplo, ¿qué hace un Braco que está hecho con, o cualquier otro de estos que pueda estar hecho igual con PHP? Pues lo que hace es que coge y se crea un disco duro externo, ¿vale?, un VHD, y el VHD es otro de los roles que los podemos meter dentro del almacenamiento del Azure Storage y te lo adjunta a tu máquina virtual. Con lo cual, lo subes a Azure y estás teniendo un disco duro, por decir así, ahí montado, un VHD como el que pudieras tener en local. Claro, pero el problema de eso es que cuando la máquina falla, él reinicia todo y entonces resetea todo, te borra todo y vuelve otra vez a configurarte la aplicación original que tenía. Claro, pero entonces, de esa forma te la borra. Sí, pero si sube, me refiero, si tú cuando despliegas el VHD o cuando despliegas un rol, sabes que tienes también los roles de FastCG y tal, en el que puedes subir código de PHP también, eso entra dentro del despliegue, eso entra dentro del paquete, por decir así, ¿no? Y no te lo borra. Gracias. ¿Vale? Venga, más cosillas. ¿Cómo podemos hacer la publicación? ¿Vale? Podemos crear el paquete desde Visual Studio, que ahora os enseño cómo se hace, y desplegarlo manualmente desde la web, ¿vale? O podemos desplegarlo directamente desde Visual Studio, ¿vale?, sin tener luego que ir a la web a hacer el despliegue. ¿Qué necesitamos para poder hacer ese despliegue desde Visual Studio? Tener un certificado. Tengo que tener un certificado, me lo puedo crear yo, hay una utilidad que se llama MakeCert, te creas ese certificado, lo subes a Azure, ¿vale?, y luego le dices a tu Visual Studio cuál es el certificado con el que quieres desplegar, ya están autenticados Azure y tu Visual Studio y ya puedes ejecutar cualquier operación. Lo que quiero que os quede claro es que todo, absolutamente todo, lo que puedes hacer desde Azure lo vas a poder hacer mediante APIs de REST, de llamadas. Hay unos CMDLs de PowerShell, que serán los que utilicemos luego para hacer los despliegues automatizados, que lo que hacen es un wrapper de esas llamadas a los servicios de REST. Pero todo lo puedes hacer por programación, cualquier cosa. Autoescalar, no sé. Mañana llegáis y decís, pues me quiero hacer una aplicación que en el momento en el que detecte que tengo tanta memoria de RAM o tanto procesador, tal, que autoescale y me meta un nodo más, por decir así, una instancia más. Pues lo podréis hacer por programación también. Con PowerShell son 3 líneas de PowerShell, que tampoco es mucho curro.
¿vale? Y se usan certificados de X509 para esto. Os voy a, aunque no es la demo, os voy a enseñar rapidillo cómo hacer el despliegue, ¿vale? Tengo aquí una aplicación, es una aplicación web normal y corriente. Esta aplicación web, para poderla subir a Azure, por decir así, te tienes que crear un proyecto de Azure. En ese proyecto de Azure tú le dices cuál es el rol que vas a desplegar. Si vas a desplegar una aplicación web, si vas a desplegar un servicio de WCF, un código de Java, cualquier cosa que se os ocurra, lo podemos desplegar. Entonces, realmente este proyecto de Azure lo único que le dice es qué tipo de aplicación vamos a desplegar, que es esta de aquí, y cómo se va a comportar el despliegue. Por ejemplo, aquí le decimos, dentro de este fichero de configuración, le decimos los settings que queramos, es lo que yo os comentaba, que deberíamos meter aquí toda la configuración que pudiéramos, y además aquí le vamos a decir el número de instancias. Si yo aquí pongo 4, esto lo que va a hacer es desplegarme esta aplicación web en 4 máquinas virtuales en Azure. Si pongo 1, pues solo me va a desplegar en 1, ¿de acuerdo? Entonces, para desplegar, simplemente tengo que pulsar con el botón derecho en el proyecto de Azure y decir publicar. Y tengo dos opciones, o crear el paquete de servicio solamente, dándole aquí, esto lo que hace es compilarme la aplicación, generarme el archivo comprimido y me abre la ventanita. Este es el archivo comprimido, los 4 megas que tengo que subir, y este es el fichero de configuración, ¿vale? Si lo abrimos, vemos que es exactamente igual que este. Lo que hace es coger este y nos lo copia a la carpeta de publicación. Y este es el que le dice a Azure cómo vamos a hacer nuestro despliegue, ¿vale? Esta es una opción. Para producción, igual, si la subida es manual, igual es la más adecuada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes tú el control y sabes en cada momento lo que estás haciendo. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues nos tendríamos que venir aquí a mi hosted service, ¿vale? Que son los servicios donde yo tengo que hacer los despliegues. Hay cosillas que tengo que dar por hechas más que nada por tiempo, ¿vale? Realmente el hosted service es un nombrecito que yo le doy. Por ejemplo, un bracotest. Pues un bracotest es el nombre que yo le estoy dando a mi despliegue y va a ser un bracotest.cloudapp.net. Y aquí, si tengo 3 instancias, van a estar las 3 colgando del nombre DNS un bracotest.cloudapp.net, ¿vale? Aquí solamente tengo una, pero podría tener las instancias que yo quisiera. ¿Esa es la PHP? No, en este caso es .net. Entonces, para hacer un nuevo despliegue, lo que hago es hacer clic en este botoncito, New Staging Deployment o New Production Deployment, depende de lo que yo quiera, le doy un nombre, da igual el que sea, y le digo dónde se encuentra el paquete, ¿vale? Y aquí le digo dónde se encuentra mi fichero de configuración. Le daríamos al OK y automáticamente nos empezaría a desplegar ya mi aplicación. Esto lo que hace es que levanta una máquina, bueno, una o tantas máquinas virtuales como yo le haya dicho en el fichero de configuración. Una vez que las tiene levantadas, despliega el paquete, ¿de acuerdo? Arranca todos los servicios y entonces ya pasa a estado disponible para mí. ¿Vale? Primero está en un estado de creating, de creación, luego está en un estado de inicialización, un estado de ocupado y luego ya me lo da. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar, como me está pasando aquí, que está todo el rato en BASI. ¿Esto qué quiere decir? Que la hemos cagado, que algo que hemos subido a Azure no le está gustando. ¿Por qué tengo este BASI aquí? Para ver luego con la depuración por qué realmente esto está así y no termina de arrancar. ¿Vale? ¿Eso es cobrado aparte, ese tipo de máquina? Sí, esto que está aquí todo el rato tal, mientras esté en azul, como yo estoy consumiendo recursos, me están cobrando.
Me da igual que funcione o no funcione. Es problema nuestro, por decir así. Como si yo en un hosting tengo... Me está fallando la aplicación. Bueno, pues te está fallando, pero tú pagas igual. ¿Vale? Venga, entonces, luego la otra solución que tengo para hacer los despliegues es desde aquí, botón derecho, publicar, y en vez de decir que me cree un paquete de servicio solamente y que ya me encargue yo de desplegarlo vía web, le digo que me lo despliegue directamente desde aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escoger uno de los certificados que yo tenga, ¿vale? Estos certificados pueden, mientras sean X509, nos valdría cualquiera, incluso uno que nosotros nos hayamos creado y que no esté firmado por ninguna entidad certificadora. Otra cosa que tengo que hacer es poner aquí mi ID de suscripción. El ID de suscripción a ver si me lo saca. Vale. Es esto de aquí. Cuando tú te creas una suscripción de Azure, te dan un identificador. Pues ese ID es el que nosotros tendremos que meter luego en el otro sitio. Y aquí en Management Certificates, lo que tenemos que es subir el certificado con el que luego nos conectaremos desde Visual Studio. Le damos aquí al botón. Escogemos el certificado que yo quiera subir y ya está, ¿vale? De esta forma, hace un matching del certificado que yo estoy usando en Visual Studio, él ve que realmente existe un usuario, entre comillas, con ese certificado en Azure y entonces lo valida y le deja hacer operaciones, ¿vale? Esto funciona igual para todo. Si yo quiero hacer operaciones con PowerShell o con REST, igual, tengo que hacer las llamadas con mi certificado también, porque es la única forma que tiene Azure para validarme, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que escojo mi certificado, le digo el entorno en el que quiero desplegar. Si quiero desplegar a producción, si quiero desplegar a staging. Me salen todos los servicios, por decir así, que yo tengo declarados. Un servicio no es más que es un alias, un nombre de dominio, ¿vale? La aplicación bajo la cual yo quiero desplegar este código. Y luego le tengo que decir también una cuenta de Azure Storage. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el despliegue, él lo primero que hace es copiar mi paquete en los blobs para un versionado, porque de esa forma yo mañana, si hoy despliego la versión 1 y mañana despliego la versión 2, automáticamente puedo desde los blobs obtener una versión anterior y volver a desplegar sin problemas, ¿vale? Desde código, desde Visual Studio no se pueden actualizar las cosas, solo se pueden hacer despliegues nuevos, es decir, yo desde aquí despliego y si el servicio ya está desplegado me va a decir si quiero borrarlo, si tengo esto marcado, si no lo tengo marcado ni siquiera me pregunta, lo borra directamente. Es como yo tengo mis máquinas virtuales desplegadas con mi aplicación web. Si yo le doy desde aquí a publicar, esto lo que hace es que se cepilla las máquinas virtuales, las crea de nuevo y me despliega mi aplicación, ¿vale? No hay más tutía. Si lo hago desde PowerShell o desde la web de administración de Azure, tengo más opciones, que luego veremos. Tengo opciones de actualización, ¿vale? Le doy una etiqueta al despliegue para que me quede más o menos claro cuando yo lo esté viendo ese despliegue, a qué versión o en qué fecha se encuentra. Y luego, más cosas que puedo hacer es configurar el Remote Desktop. Lo puedo hacer desde aquí. Habilito el Remote Desktop, que esto es que yo me pueda conectar vía remota a la máquina virtual. Le doy un certificado. Ese certificado lo que hace es que me valida, igual que siempre, me valida que soy yo realmente el que tengo permisos para poder conectarme vía RDP por control remoto a Azure y me dice qué usuario y contraseña es el que yo voy a utilizar para cuando yo me conecte por terminal a la máquina, él me va a pedir un usuario y contraseña, pues yo se lo especifico desde aquí. Y además ese usuario y esa contraseña nos lo va a meter dentro del grupo de administrators de la máquina. Quiere decir que si yo aquí pongo Roberto y password Roberto, por habilitar el control remoto automáticamente me va a crear en Azure un usuario que se llama Roberto con password Roberto dentro del grupo de administradores, ¿vale?
para que lo sepáis. Por si tenéis que impersonar o si tenéis que hacer alguna cosa, sabéis que al menos ya tenéis una cuenta. Y luego lo que se puede habilitar también es el IntelliTrace, que luego veremos qué es el IntelliTrace y lo usaremos para la depuración. El IntelliTrace, por decir así, lo que hace es que me va guardando todas las trazas y el contenido de todas las variables por donde va pasando en mi aplicación dentro de un archivo, me puedo bajar ese archivo y yo voy viendo en Visual Studio por qué código ha ido pasando a mi aplicación, las excepciones que se han producido y dónde ha petado, qué variables, qué valores contenían en cada momento, etc. La verdad es que es una herramienta muy, muy útil. Problema que tiene el IntelliTrace, que solo funciona con el Framework 4.0 y con Visual Studio 2010, porque es algo nuevo, ¿vale? Y la versión Ultimate de Visual Studio 2010, ya que nos tenemos que gastar la pastaca. ¿Más o menos claro por ahora? Bueno. Bueno, esto es lo que hemos visto ahora, ¿vale? Esto es una vez que yo le doy a publicar, cuando le digo que me publique directamente desde Azure, lo que me hace es que me crea en la parte de abajo de variables de depuración tal, me crea una ventanita en la que yo puedo ir viendo los pasos que sigue mi despliegue, ¿vale? Nos irá metiendo tantas líneas de estas como despliegues yo vaya realizando. Vale, despliegues. ¿Cómo podemos montar los despliegues? ¿En qué data center los puedo desplegar? Bueno, pues puedo, o sin afinidad, vamos a empezar por el final, es tú mismo, a mí me da igual, despliégalo donde quieras. Desventaja de esto, pues que igual te lo despliega en Estados Unidos y todos tus clientes son de España o de Europa, con lo cual tienes ahí una latencia de Internet que puede que tu aplicación, bueno, puede no, tu aplicación va a ir más lenta simplemente por la latencia que van a tener las comunicaciones entre un data center y Europa. Como dice ahí, no recomendado. Lo que puedo hacer es especificar la geolocalización. Tengo una aplicación web y un Azure Storage, ¿vale? O un servidor de SQL Azure. Entonces, yo lo que le puedo decir es uno a uno, tanto mis aplicaciones web como mi cuenta de Azure Storage, en qué data center quiero que esté. Pues quiero que esté en Dublín, ¿vale? O quiero que esté en Ámsterdam, o quiero que esté en Estados Unidos. Y lo suyo es que estén todos juntos. Es decir, si tengo una aplicación web que tira de un servicio WCF, pues lo normal es que le diga que estén los dos en el mismo data center, no que mi web esté aquí y mi WCF esté en Singapur. Podría ser, pero no sería lo suyo. ¿Y qué puedo hacer? Pues a mano ir diciendo cada servicio dónde se encuentra. Y lo recomendado es crear grupos de afinidad. Yo me creo un grupo de afinidad que es España, por ejemplo. Y lo que le digo es que asocio ese grupo de afinidad a una zona. Le digo, pues ¿cuál es el data center más cercano que tengo? El de Dublín. Pues digo, me creo un grupo de afinidad para mis despliegues y le digo que siempre me despliegue en Dublín. Y luego, cuando yo voy a escoger en qué data center quiero desplegar, lo asocio a mi grupo de afinidad. Y ya directamente, él ya sabe que lo tiene que desplegar en Dublín. Y de esa forma me evito tener que ir diciendo uno a uno todos los servicios donde quiero que me haga el despliegue. ¿Vale? ¿Chachi? Qué dormidos os veo. Madre. Bueno, la gestión de Windows Azure. Como decía antes, la gestión de Windows Azure la podemos hacer o bien metiéndome en la web a manita o bien directamente con un API de REST. ¿Vale? Las APIs... Dime. Vale. En ese punto, hay un rol que es Virtual Machine Role, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo despliegas tú un Virtual Machine Role? Con mucho cuidado. Ajá. ¿Por qué? Porque... Disculpa, solo se puede hacer en inglés. Si tienes el sistema operativo en castellano, no tienes que hacerlo. Claro, a ver, ¿qué pasa con el Virtual Machine Role? El Virtual Machine Role, hasta ahora, lo que tenías que hacer era crearte tú una máquina virtual con Windows Server 2008 R2 en inglés. Tiene que ser Windows Server 2008. R2. Por ahora, no lo puedes hacer con otro. En futuro van a aceptar 2003 también, pero por ahora solo Windows Server 2008 R2. Vale. Tú te instalas una máquina de Hyper-V, VHD, instalas... VHD
Sí, exactamente, 9 gigas mínimo. Te instalas ahí lo que quieras y lo subes a Azure. Pero, ajá, ¿cómo haces eso? Pues tienes una herramienta dentro de la... Luego lo vemos si quieres. Dentro de la consola de la aplicación web, por decir así, de administración, en windows.azure.com, si creo que todavía está en beta, te han tenido que aprobar, hay una zona que es Virtual Machine Role. Metes ahí, pues hay una zona ahí en la que te dice Browse, coges tu máquina virtual y la subes para arriba. No hay más problema. El problema de eso es que a Gisela le ha petado, a mí me ha petado, yo no he conseguido conocer a nadie que le funcione. No, aparte por el idioma es porque casi todas las conexiones que tenemos en España son asimétricas, es decir, que tienes 10 o 20 megas de bajada, pero la subida son 1 mega, 800K, con lo cual súbete 9 gigas, ese es imposible. O te coges una conexión simétrica de 2 megas, te gastas una pasta y casi te cuesta más la conexión que comprarte un servidor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Microsoft? Le ha dado 2 vueltas a la cosa y ha dicho, ¿qué hacemos a futuro, que saldrá en breve, si yo cojo y me creo una máquina vacía en Azure y tú subes ya lo que quieras a esa máquina vacía? Pues eso es lo que van a hacer. Yo me esperaría... Eso fue lo que yo hice. Yo creé Claro. una máquina vacía dentro del disco de 200 y pico gigas. Claro. Vale. Pero no me da la opción de bajar. Claro. Ahí Microsoft lo que va a hacer es que va a hacer una opción en la que va a tener máquinas, por decir así, limpias. Y tú no vas a tener que subir tu máquina, sino que él ya te la va a crear limpia. Tú vas a instalar lo que te dé la gana allí, ¿de acuerdo? Y una vez que la tengas instalado todo, lo va a paquetizar como si lo hubieras subido tú. ¿De acuerdo? Desde Visual Studio no puedes hacer eso. Desde Visual Studio no. Desde Visual Studio, desde ahora lo único que puedes hacer es crearte tu máquina virtual limpia, instalarle lo que le dé la gana y subirla, pero la tienes que subir entera. Si son 15 gigas, tienes que subir los 15 gigas para arriba. Yo pensaba que había una opción para decirle, créame un rol virtual machine y este No. es el archivo que quiero que suba. No. Te tienes que crear tú la máquina abajo y subirla a través de la web. Y claro, eso falla bastante. Vale. Bueno, como dice ahí, puedes crear servicios para desplegar tus aplicaciones web, borrarlos, modificarlos. Puedes hacer el swap IP, el cambiar de preproducción a producción. Bueno, todo lo que puedas hacer dentro de la aplicación web lo vas a poder hacer por el API de REST. ¿Vale? ¿Qué herramientas tengo para poder trabajar con Azure? Es decir, yo por defecto, según me instalo Visual Studio, me viene un SDK, pero no está completo. Lo que tengo que hacer es bajarme el último SDK, que es el de Visual Studio 1.3. Limitación de este SDK, que solamente funciona para Visual Studio 2010. Si queréis hacer desarrollos con 2008, os tenéis que quedar con la 1.2. ¿Vale? Luego, con este SDK hay una utilidad que yo os la comento, aunque nos da un poco igual, que es el CSPack. ¿Para qué vale esta utilidad? Esta utilidad es la que Visual Studio internamente llama para empaquetar nuestras aplicaciones. ¿Vale? Cuando yo le doy a publicar, es esta utilidad de línea de comandos la que él llama para empaquetar la aplicación. ¿Qué puedo hacer yo? Llamarla desde una build o llamarla desde un archivo de configuración para decirle que me empaquete la aplicación. Esa es una opción si no usas Visual Studio. Hay gente que por lo que sea no usa Team Foundation Server para la gestión del ciclo de vida, usa pues otros productos. Si usas Team Foundation Server hay una utilidad, porque cuando tú compilas la aplicación, te la compila, pero no te crea el paquete. Entonces hay una opción dentro de la línea de comandos de compilación que es /t $publish, y eso ya te evitas tener, yo he visto posts enormes metiendo código para empaquetar una aplicación y al final es un /t $publish con TFS, ¿vale? Luego lo veremos. Y eso lo que hace es que te crea el archivo empaquetado y el archivo de configuración. Y luego, si yo quiero, en vez de tener que andar llamando yo APIs de REST, tener scripts de PowerShell que me hagan toda esta funcionalidad, me bajo los CMDLEs, es decir, las DLLs para poder integrar con PowerShell y a partir de ahí ya voy a poder utilizarlos. Realmente el PowerShell lo único que hace es por debajo llamar a los servicios REST, ¿vale? No hace otra cosa.
Entonces, ¿qué tengo dentro de Visual Studio para poder trabajar con Azure? Voy a tener mis plantillas de proyecto, ahora os las enseño de forma rápida, ¿vale? Me aparecen también, me modifica el interfaz de usuario. Si veis la zona de abajo, nos sale gráficamente cómo va nuestro despliegue. Me salen nuevas opciones de publicación para publicar Azure. Bueno, modifica todo un poquillo. Luego tengo un Storage Explorer, que es para poder consultar el Azure Storage, tanto el mío local como uno que yo tenga en Azure, pero es de solo lectura. Si queremos poder modificar las tablas, colas o blobs que yo tenga en Azure, físicamente tengo que o bajarme alguna aplicación gratuita, o hay una aplicación de Cerebrata que es Storage Studio, vale $80 yo creo, está muy bien para el precio que tiene, ¿vale? Y luego tenemos el Server Explorer, que esto lo que me permite es visualizar, por decir así, cómo se encuentran mis servicios desplegados en Azure. Todo esto lo hago desde la toolbox de Server Explorer. ¿Qué puedo hacer también desde aquí? Ver los archivos de IntelliTrace, como luego veremos. Desde aquí lo que no puedo hacer, desde el Server Explorer, es parar servicios, arrancar servicios, borrar servicios, eso no lo voy a poder hacer. Pero al menos puedo ver el estado y trabajar con todo el tema de IntelliTrace. El despliegue está integrado, como hemos visto, le damos a Public y automáticamente me lo despliega Azure. Y luego la parte de IntelliTrace, que es la depuración remota, que luego veremos. Bueno. Como hice ahí, desde dentro del Explorer, de la parte de Azure Explorer, voy a poder ver y monitorizar despliegues. Lo que no voy a poder es ni parar ni arrancar, como os comentaba. Para poder conectarme desde el Server Explorer a una suscripción mía de Azure, como siempre, ¿cómo me tengo que autenticar? Con un certificado X509. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba antes, esto es el Azure Storage, donde que ahora lo veremos, y esto es la parte del Windows Azure Computer, donde yo puedo ir viendo los despliegues que yo hago, y aquí además me va a sacar los archivos de IntelliTrace. Ahora veremos un ejemplito. Aquí me va a decir que esta instancia está parada, que se está inicializando. Yo voy a poder pinchar con el botón derecho aquí y decir, quiero ver ese archivo de IntelliTrace. ¿Vale? El Storage Explorer. El Storage Explorer se ve dentro del Server Explorer de Visual Studio, visualiza datos de solo lectura de Windows Azure Storage. Si quiero ver pues, los archivos que he metido en un blob, los podría ver desde aquí de forma gratuita. La descarga es asíncrona, es decir, yo lanzo la petición y él, cuando tenga tiempo tal, va procesando y me va dando la información. Y los datos de los blobs lo que hace es que cada vez que yo los pido, me los cachea. Entonces, si él detecta que no ha habido ninguna modificación desde el último blob, un blob puede ser un archivo que está dentro de una carpeta, ¿vale? Si esos blobs están cachados localmente, no va a Azure a buscarlos, sino que me da directamente el que yo tengo local, con lo cual va bastante más rápido. Y esto es el ejemplito. Aquí me va a sacar las tablas, me va a sacar los blobs, ¿vale? Dentro de los blobs voy a poder tener un container es como una carpeta y dentro del container voy a tener archivos, me da igual lo que sean, texto, binarios, tal, me da lo mismo. Y luego voy a tener tablas. Estas tablas son tablas no relacionales, no sé si os lo han contado ya por ahí en alguna otra charla. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo puedo tener todas las tablas que yo quiera dentro de Azure Storage, pero no puedo crear relaciones entre ellas. Y los únicos campos obligatorios de estas tablas son el partition key, el row key y el timestamp. El timestamp es como la fecha de modificación del archivo o de creación. El partition key es una clave que yo le doy para que todos los registros que tengan el mismo partition key, Azure me asegura que los mete en el mismo servidor. ¿Por qué? Porque las tablas estas de Azure están pensadas para tener muchísimos datos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo 1 millón de registros, yo puedo decir que 100.000 registros tengan el mismo partition key y él me asegura que están en el mismo servidor, con lo cual el acceso a esos 100.000 registros es mucho más rápido. Y el row key es la clave, con lo cual la clave es compuesta, partition key más row key. ¿Lo veis?
Y para rizar el rizo, y aquí lo dejo porque si no nos tiramos todo el día con las tablas, que sepáis que una tabla puede tener cada registro campos distintos. ¿Vale? Dentro del Azure Storage, o sea, que sepáis que las tablas del Azure Storage es todo menos una tabla. O sea, les llaman tablas porque les tenían que poner un nombre, pero al final es un almacenamiento no relacional orientado a un acceso a datos muy rápido. De este vamos a pasar. Es el archivo de comandos que vimos antes para empaquetar los proyectos de Azure. No tiene mucho. Vale, los certificados se utilizan para autenticarnos contra Azure y vale cualquiera, incluso los que nosotros nos creemos firmados por nosotros mismos, 509v3 con una longitud de clave máxima 2048. Cumpliendo eso, que es casi cualquier certificado que nos podamos crear nosotros ahora dentro de nuestra máquina, por ejemplo, con el make cert, por atrás se verá un poco mal, pues con esta utilidad nosotros podemos crearnos certificados a cholón, que diría el otro. ¿Vale? Entonces, vamos un pelín mal de tiempo, lo que voy a hacer es enseñaros el despliegue. ¿Vale? Bueno, todo nuestro despliegue lo vamos a hacer con PowerShell, ¿vale? Entonces, vamos a tener que tener un script de PowerShell, que es este script de aquí. Entonces, ¿qué datos necesitamos? No sé si se ve bien por ahí atrás. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la suscripción, ¿vale? El ID de suscripción. Vamos a necesitar también la huella, el thumbprint de mi certificado. El thumbprint es un numerajo raro que se crea cuando yo me creo un certificado, pues es ese certificado. Necesito también saber dónde se encuentra ubicado, en qué almacenamiento se encuentra ubicado mi certificado. Para despliegues locales no hay problema, puede estar en current user. Cuando veáis my es que es personal, ¿vale? Puede estar en current user, pero si yo mi despliegue lo quiero hacer con una build, con TFS, tiene que estar en local machine. ¿Por qué? Porque mi current user no es el mismo current user de Team Foundation Server. Entonces, acordaros de meter el certificado dentro de local machine. Luego necesito también saber la ubicación donde está la carpeta, por decir así, donde va a estar mi archivo comprimido y mi archivo de configuración. Luego le doy el nombre de mi archivo comprimido, el nombre de mi configuración, le digo a qué servicio quiero hacer el despliegue y le digo en qué cuenta del Azure Storage quiero que me lo despliegue para luego el versionado, ¿vale? Él hace todos los líos que tenga que hacer por aquí, ¿vale? Tampoco tiene mucha complicación, ¿vale? Lo único que hace es, esto va concatenando operaciones y aquí y aquí finalmente lo que hace es un set deployment, ¿vale? Ahora os enseño la línea. Aquí cambia el estado a set deployment status y con eso ya tenemos el despliegue hecho, ¿vale? Tampoco, no tiene mucha complicación. Este script yo lo publico en el blog y os lo podéis descargar tal cual. Con que le paséis como parámetros estos datos, ya funcionaría. Ahora llega lo peor, dices, vale, pero esto, ¿cómo despliego yo, cómo integro yo esto con Team Foundation Server? Bueno, pues para los que no lo sepáis, dentro de Team Foundation Server hay una zona en la que yo puedo crearme builds, compilaciones automatizadas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, quiero crearme una nueva definición de build. Le damos un nombrecito, le podemos decir cada cuánto quiero que se ejecute esta compilación, le puedo decir que sea manual, integración continua, es decir, que cada vez que yo proteja mi código fuente automáticamente se compile mi proyecto, planificada, le puedo decir que pues, todos los viernes a las 5 de la tarde quiero que se compile mi proyecto. Si lo haces continuamente, corres el riesgo de que te cobren el ancho de banda, ¿no? O sea, cada vez que
Sí, cada vez que hay intercambio de información te están cobrando datos. Sí. Aquí en el workspace yo le voy a decir cuál es mi archivo de código fuente, o sea, cuál es mi código fuente el que quiero compilar. Aquí le digo cuál es el servidor, por decirlo, el controlador de build que se va a encargar de ejecutar esta compilación. Y aquí lo que le voy a decir es la carpeta compartida, en este caso mi máquina se llama developer y tengo una carpeta que se llama build. Pues le digo que cuando termine de compilar me lo deje en esta carpeta compartida, ¿vale? Y luego vamos a tener el proceso, es decir, vamos a tener el flujo de trabajo que yo quiero que se ejecute para realizar esta compilación. Entonces, os voy a enseñar uno que tengo por aquí apañaico. Funciona todo igual. Y aquí, los que vienen por defecto, se ve un poco mal, los que vienen por defecto es uno que se llama Default Template y otro que se llama Upgrade Template. El Lab Default Template es para Lab Management, para otra historia, ¿vale? Yo lo que me he creado es uno que se llama Azure Deploy, que ahora os voy a enseñar. Este Azure Deploy es realmente un archivo con extensión SAML, que es un workflow de Visual Studio. Entonces, si lo abrimos, yo lo que he hecho es copiarme la plantilla Default Template, le hemos cambiado el nombre, le llamamos Azure Deploy, le podemos llamar como queramos, ¿vale? Nos queda esto, vamos a ver la parte de IntelliTrace y antes de que venga el siguiente ponente y me mate, cerramos el kiosco. Esto me creo una serie de argumentos, ¿vale? Estos argumentos son como las variables que yo le tengo que pasar al script de PowerShell. Entonces le paso la URL donde se encuentra mi script, el punto ps1, que es donde el que os enseñé antes, el mismo, clavado. Mi suscripción de Azure, la huella del certificado, el nombre del paquete, el nombre del fichero de configuración, mi cuenta de servicio y el Azure Storage. La ruta donde se encuentra el nombre del paquete y mi fichero de configuración lo cojo yo dependiendo del proyecto. Dependiendo del proyecto sé dónde lo ha compilado y dónde no, ¿vale? Entonces, esto luego lo que hace es llamar a una función que se llama Invoker Process. Invoker Process lo que le puedes decir es que te ejecute algo, en este caso un script que nosotros le estamos pasando. Entonces, en el Invoker Process, si veis aquí, ¿qué argumentos quiero yo que ejecute? Esto se ejecuta una vez que ya ha compilado, que ya lo ha hecho todo, está la zona esta de inicio de despliegue, que lo que hace es coger los parámetros que yo meta en la build, que ahora os enseño. Un poco lentico hoy esto. Y aquí lo que hago es concatenar, vale, mirar. Vale. Le voy a pasar el archivo que quiero que ejecute, la suscripción de Azure, el certificado, todos los parámetros que yo quiero que vaya ejecutando, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que va a hacer es ejecutarlo y me va a dejar dentro de output el resultado. En el caso de que se haya producido algún error, me lo va a escribir en el log de Azure, de TFS, del deploy, ¿de acuerdo? Y si ha ido todo bien, pues no pasa nada y continúa la ejecución. Tenemos 5 minutillos, nos sobran 4. Una vez que ha ejecutado este script con los parámetros que yo le paso, realmente él ya me ha ejecutado el empaquetamiento y ya me lo ha desplegado, porque es lo que tengo yo dentro de la aplicación de PowerShell. Entonces, para que veáis aquí cómo va esto, si os fijáis, dentro de la zona de MISC, él lo que ha hecho es crearme tantos parámetros como argumentos yo he metido dentro de mi plantilla de procesos. Lo único que tengo que hacer es rellenar esos parámetros de la plantilla de procesos y cuando él pase por esa zona que hemos visto antes y vaya a ejecutar el proceso, va a coger estos parámetros, estos argumentos. Se los va a pasar a esa línea de comandos que vimos antes, al script, y me va a lanzar el despliegue. Ahí ya me ha compilado la aplicación, me ha empaquetado el proyecto y lo único que tengo que hacer es ejecutar el script de PowerShell para desplegarlo. La otra cosa que os comentaba es que para que él me cree una carpeta que se llama Publish,
tengo que dentro de msbuild arguments meter el /t2.publish, porque si no compila la msbuild, o sea, esta build me compila, pero no empaqueta, ¿vale? Con lo cual, cuando luego el archivo de PowerShell vaya a intentar hacer el despliegue, va a ver que no hay nada y peta. Lo que vamos a hacer es lanzar un despliegue, vamos a coger este y le vamos a decir que me encole una build, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo todos los pasos que va haciendo. Y esto lo que va a hacer es, va a coger, se va a conectar a Team Foundation Server, porque el servidor de build puede que esté en otro servidor totalmente distinto, no tiene por qué estar en la misma máquina donde está el código fuente. Entonces, va a coger el servidor de build, se va a traer la última versión del código fuente, la va a compilar, lo va a empaquetar porque le he dicho que lo empaquete y le va a ejecutar el script este de PowerShell que hemos comentado, con lo cual automáticamente nos va a hacer el despliegue a staging, ¿vale? Le hemos dicho antes que me haga el despliegue a preproducción, luego ya nosotros manualmente haremos el despliegue a producción. Está ejecutando todos los comandos que nosotros tenemos de la msbuild. Vale. Esto cuando termine se tiene que venir aquí y dentro de Renatubo vamos a tener que, aquí aparte de este, me va a tener que aparecer otro despliegue, o al menos el inicio de otro despliegue. Vale, ya está aquí, está ejecutando el script de PowerShell, pone PS1, inicio despliegue, ejecutando PS. Ahora cuando termine va a tener que ponerme la línea de comandos que está ejecutando para que veamos que nos está pasando todos los parámetros. Esto, mientras tira, es lo que os comentaba antes, ¿vale? Aquí lo que nos va a ir diciendo son todos los pasos en mi despliegue hasta que aparece el completo y nos aparece esto en verde, ¿vale? Esto es cuando yo despliego desde Visual Studio. Vemos mi línea de PowerShell al que le ha pasado todos los parámetros que nosotros teníamos, mi ID de suscripción, el blueprint de certificado, la URL donde se encuentra el archivo, que eso lo pillamos automáticamente, ¿vale? Mi archivo de paquete, el archivo de configuración, la suscripción a la que tengo que hacer el despliegue. Bueno, pues esto en breve, cuando termine, porque ahora está lanzando el paquete, veremos que nos aparece aquí uno, ¿vale? Mientras nos aparece, porque vamos un poco mal de tiempo, lo que os quiero enseñar ya por último es la demo del IntelliTrace. Ya estaba visible. Ya está. No, todavía tengo uno que es el que tengo para la demo de IntelliTrace. Todavía no me ha aparecido aquí, pero en breve tiene que aparecer. Entonces, la demo de IntelliTrace es muy sencillita. Mirad, tengo un worker role. Un worker role es un servicio. Yo, cuando hago un despliegue en Azure, puedo hacer un despliegue de una aplicación web, de un servicio web, o puedo desplegar un servicio tradicional de toda la vida. Eso se llama un worker role. Entonces, yo lo que he hecho aquí es, dentro de mi worker role, es poner un servicio. ¿Por qué? Porque si yo quiero un worker role que esté ejecutando tareas continuamente, no puedo desplegar en la misma máquina de Azure un worker role y un web role. Tendría que pagar 2 suscripciones. Entonces, si yo quiero desplegar un servicio WCF y además un servicio que esté ejecutando tareas programadas, lo que puedo hacer es meter dentro de mi worker role el servicio de WCF y exponerlo como un endpoint automáticamente, ¿vale? Movida de esto, que tengo que registrarme yo la URL, es decir, la URL con la que yo expongo mi servicio dentro de un worker role, el http:// esa, como no tengo permisos suficientes para hacerlo, me va a dar un error, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo eso? Pues yo eso lo sé porque me vengo aquí a Windows Azure y digo, vamos a ver los despliegues que tengo con el IntelliTrace habilitado. Vemos que tengo un despliegue que me está fallando.
pincho con el botón derecho y le digo, quiero ver el log de IntelliTrace. Y esto, si os fijáis aquí abajo, me lo descarga porque cuando crea el log de IntelliTrace lo graba en un blob en Azure, lo que está haciendo es bajárselo de Azure y una vez que termina de bajárselo me va a abrir una ventana en la que yo puedo ver los casques que se han producido en Azure. ¿Vale? Vale, ya los tenemos por aquí y vemos que aquí... Ya acabó, Antonio, un minuto. ¿No te sobraban 4? Sí, sí, ya sabes cómo soy. Vemos que ahí pone acceso denegado. Si hago clic, estas son todas las trazas por las que he ido pasando. Si yo hago clic aquí en el acceso denegado, mira lo que hace. Me viene a mi línea de código fuente y yo puedo ir diciendo con mi call stack por dónde he ido pasando. Ha llamado al método start service. Desde aquí ha entrado a crear un endpoint de servicio. Y desde aquí ha venido a host.open y aquí es donde ha dado el castañazo. ¿Por qué ha dado el castañazo? Por lo que os decía, porque este worker role no tiene los permisos necesarios para decirle al IS, oye, me voy a exponer en esta URL. ¿Cómo se apaña esto? Diciéndole a Azure que me ejecute esta línea de comando. En el fichero de configuración le puedo decir que me reservo el puerto 443 del servidor, con lo cual ahí ya puedo hacer todos los despliegues. De esa forma se soluciona el problema. ¿Vale? Todas estas demos, de todas formas, os las pasaré. Y para que veáis que el despliegue funciona, aquí está el que está fallando y el que acabamos de arrancar ahora mismo, que está inicializándose. ¿Vale? Os dejaré en la web todos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Más las PPTs. Muchas gracias por vuestra paciencia. Adiós, muy buenas.